Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta oportunidad les traigo algunas preguntas o dudas teóricas o conceptuales que me ha realizado una alumna. Eh, la primera de ellas tiene que ver con las unidades 1 y 2, donde hablábamos de capitalizar y de actualizar. Recordemos un poquito qué significa estos términos, ¿no es cierto? Capitalizar es trasladar un capital que está en el presente hacia el futuro. Ahí estaríamos capitalizando. Y actualizar es traer un valor o un capital que se encuentra ubicado en el futuro al presente, ¿sí? Ahí estamos actualizando. La pregunta consistía en analizar qué resultados generaba el producto de un factor de capitalización con su idéntico factor de actualización. Recordemos entonces que uno puede capitalizar bajo distintos regímenes, es decir, simple o compuesto, de manera periódica o superiódica, o también dentro del campo continuo, y que cuando actualiza en la unidad 2 también lo vemos a través de distintas modalidades, incluso explicando una tasa de interés o una tasa de descuento. Por ejemplo, si yo quisiera escribir cuál es el factor de capitalización del régimen compuesto, puedo aplicar una tasa efectiva y decir que ese factor sería 1 más I a la N. Y si quiero actualizar utilizando también esta misma tasa efectiva de interés, también lo sé hacer, ya que en la unidad 2 vimos actualizaciones con I. Y en ese caso, el factor de actualización sería 1 sobre 1 más I a la N. Una vez que determinamos cuáles son los factores de capitalización y actualización, puede verificarse cuál es el resultado del producto. Si nosotros multiplicamos estos dos factores, obviamente que el resultado va a ser 1. Lo mismo va a suceder si yo, en lugar de trabajar con una tasa efectiva de interés cuando estoy actualizando, aplico una de descuento, pero que sea equivalente. Es decir, si en lugar de aplicar una tasa I para actualizar, utilizo la fórmula de descuento con tasa de descuento equivalente esa tasa de descuento a esta tasa I, voy a determinar que también el resultado es 1. También lo puedo verificar esta relación aplicando régimen simple, tanto para la capitalización o como para la actualización. Es decir, siempre que apliquemos el mismo régimen y utilicemos tasas que resultan equivalentes, el, el producto de un factor que capitaliza por un factor de actualización nos va a dar siempre el entero. Espero haber despejado esa duda. De todas maneras, si quedan consultas al respecto, pueden escribirla en los comentarios. Otro temita que nos consultaba Sole tiene que ver con los factores plurales, nosotros de actualización y de capitalización. Esto tiene que ver ya con la unidad 4, cuando comenzamos a hablar de las rentas, donde las rentas son sucesiones, ¿no? De pagos o cobros. Por ejemplo, se utiliza una renta cuando uno compra un bien y lo va pagando en cuotas. También se utiliza una renta en el caso de una renta de ahorro o imposición en el caso que uno realice depósitos periódicos con el fin de obtener un monto en el futuro. Aparecían en estas dos rentas principales, la inmediata y la imposición, algunos factores a los cuales hemos simbolizado a su NDI, a su N a la menos 1 de I, el S su N de I y el S su N a la menos 1 de I. Vamos a recordar un poquito qué significa toda esta simbología. El primero se lo conoce como factor plural de actualización. Aplicar este factor lo que me permite al valor de la cuota constante, me permite encontrar cuál es el valor actual de esas cuotas constantes. Por eso sería actualizar las cuotas futuras a un valor constante, a un valor presente, perdón.
siendo las cuotas constantes. Al aplicar inversa a este factor, lo que se está obteniendo es la función cuota, en este caso de una renta inmediata llamada comúnmente amortización. Cuando nosotros aplicamos este factor cuota al valor del préstamo o al valor actual de la renta, nos va a determinar cuál sería la cuota a abonar. Y del mismo modo, cuando tengo renta de ahorro, puedo tener el factor plural que me capitalice todas las cuotas hasta el final. Es decir, con aplicar este factor A al valor constante de C, obtengo cuál es el ahorro o monto reunido al momento N, y también puedo trabajar con la inversa de este factor plural de capitalización, determinando, ¿no es cierto?, lo que llamamos función cuota de una imposición. Ahora vamos a analizar un poquito más en detalle cada una de estas funciones plurales, sin necesidad de ir haciendo las derivadas ni los análisis funcionales que tienen en el material para ir viendo, solamente analizándolo conceptualmente, desde lo que significa o lo que representa el factor. Este primer factor, factor plural de actualización, me representa el préstamo que se puede cancelar abonando n cuotas vencidas de $1. Es decir, uno estaría abonando n cuotas de $1. ¿Qué valor puede tomar el factor de actualización? Bien, si la cantidad de interés que cobra el banco o el acreedor o el proveedor es 0, el valor actual del conjunto de estas cuotas va a tomar como un máximo n. Es decir, vamos a suponer que fueran 4 cuotas. Entonces ahí el valor máximo que podría tomar si no existe interés, este peso actualizado va a ser 1, este peso actualizado va a ser 1, 1, 1, o sea que como máximo el valor actual de estas 4 cuotas unitarias darían 4. Ahora, a medida que hay interés, cuando uno va actualizando los valores se vuelven menores y de ahí que la función resulta decreciente, tendiendo, ¿no es cierto?, a 0 cuando utilizo para actualizar una tasa ahí demasiado grande. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar si este resultado es posible, es preguntarse, con 8 cuotas de $1, ¿se puede devolver un préstamo de 10? Y ahí obviamente la respuesta sale a la luz. Nadie me va a prestar 10 pesos sabiendo que va a estar recibiendo como pago 8 cuotas de $1. Por eso que la función va a tomar, si lo analizamos desde el punto de vista funcional, toma como máximo el valor de n, en ese caso 8, y de ahí valores cada vez más chicos. Recuerden que representa el préstamo con cuotas unitarias, en este caso 8 cuotas unitarias. El valor máximo que tomaría 8, a medida que aumenta la tasa de interés, las cuotas serían cada vez menores. No sé si hice quizás bastante enredo en las explicaciones, pero que se haya entendido, y del mismo modo ahora analizamos qué pasaría con la inversa. La inversa, el A sub n a la menos 1, me está preguntando al revés. O sea, si yo sé que el préstamo es de $1, ¿de cuánto tendrían que hacer las cuotas? Es la pregunta. Si fueran 4 cuotas y el banco no me estuviera cobrando ningún tipo de interés, ni el acreedor, nada, yo diría que para cada una de estas cuotas deberían equivaler a la enésima parte de este peso, es decir, en este caso a la cuarta parte del peso, 25 centavos,
pagando 4 cuotas de 25, logro devolver un peso siempre que no haya interés, porque en el caso que me cobre interés, va a tener que ser más grande que 0,25, ya que con 0,25 no me va a alcanzar a devolver el préstamo más los intereses. Entonces, si en el ejercicio, por ejemplo, me plantearan, vamos a poner un valor cualquiera, 0,10, lo que tengo que verificar es que si con 8 cuotas de 0,10, porque ahora esto representa la cuota, con 8 cuotas de 0,10, yo logro devolver el peso o el peso más los intereses. Entonces en este caso se ve que no, 0,80 es menor a un peso, por lo tanto el concepto sería falso. Podría quizás, vamos a suponer un ejemplo más redondo, si fueran 10 cuotas, ¿no? Ahí yo podría decir que esto es verdadero, porque con 10 cuotas de 10 centavos yo logro devolver el peso de préstamo. Solamente para el caso particular que la tasa de interés sea cero, es decir, que no me estén cobrando intereses por esta financiación. De ahí para arriba, ¿no es cierto? O más valor en la cuota o más cantidad de cuotas para que se verifique que sea verdadera la expresión. Con respecto a la renta de ahorro, sucede que cuando uno realiza un ahorro, espera que el monto que va a reunir es mayor que lo depositado. Bien, entonces vamos a, por ejemplo, vamos a suponer la función S sub n de I. Esta función, esta simbología representa el monto que se reúne. Con cuotas unitarias. Por ejemplo, si las cuotas fueran son de un peso, pero si las cuotas fueran 4 cuotas vencidas, ¿cuánto sería lo que se obtiene como mínimo si sobre lo que yo deposito el banco no me pagara interés? Es decir, si no me paga ningún interés, yo voy a estar obteniendo como monto final un peso más un peso más un peso más un peso. Es decir, como mínimo voy a estar obteniendo 4 pesos. Ahora bien, si el banco sobre lo que yo deposito comienza a pagar intereses, estaría obteniendo un monto final más grande que los 4 pesos que yo deposito. Por eso se dice que esta función es creciente, que tiene el mínimo en n, en este caso 4, siempre para i variable. Entonces, en relación a esto, si yo tuviera que analizar si S sub 8 puede ser igual a 7, la respuesta sería que no, que es falso, porque si yo deposito 8 cuotas de un peso, al menos al final, a la época final, espero haber recibido 8 pesos, o en el caso que el banco paga interés, haber recibido un poquito más que 8. Y por último nos queda ver, esto sería falso, ¿sí? Y nos queda ver el caso de la inversa de esta función, es decir, la función cuota. Acá me estoy preguntando, en la función cuota de una imposición, ¿cuánto sería lo que tengo que depositar? Vamos a suponer siempre 4 cuotas. ¿Cuánto habrá que depositar para llegar a reunir un peso? Entonces nos planteamos como extremo, ¿qué pasaría si el banco no paga interés? Si el banco no me paga interés sobre lo que yo deposito, basta con que deposite 25 centavos para lograr reunir un peso. Ahora, ¿sí? 25 centavos. La enésima parte o la cuarta parte en este caso
de el ahorro. Ahora, si el banco sobre lo que yo deposito paga interés, para una tasa de interés cada vez más grande, yo voy a tener que depositar valores más chicos, porque, o sea, ya no es necesario que deposite 25 centavos, porque sobre lo que yo deposito voy a estar ganando interés y eso va a permitir llegar al ahorro de 1 peso. De ahí es que la función es decreciente, con concavidad hacia arriba. Si la tasa de interés es muy alta, con que deposite muy poco voy a llegar a reunir el peso de ahorro. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Podría, por ejemplo, un S sub 10 a la menos 1 ser igual a 12, a 0,12, perdón. Entonces basta con preguntarme eso. Recuerden que el monto reunido tiene que ser más grande que lo depositado, porque obviamente que el monto reunido tiene que ver con lo que deposité más lo que gané. Entonces acá me pregunto, si uno deposita 10 cuotas, acá decimos que el monto que se reúne al final es 1 peso. ¿Y cuánto estoy depositando? Estoy depositando 10 cuotas de 12 centavos, lo cual hace que yo deposite en total 1,20. Entonces fue más lo que deposité que lo que me devuelven al final. Por lo tanto, esto resulta ser falso, porque no se verifica. No, el objetivo es depositar sumas a lo sumo de 10 centavos que a lo largo de los 10 depósitos me logren reunir 1 peso. O quizás que sea un valor más chico de 10 centavos, pero como gano intereses sobre eso que se deposita, llego a reunir 1 peso. Bueno, en realidad no sé con este análisis sin hacer derivadas y sin hacer análisis funcional, no sé si les simplificó o los confundió aún más. Espero los comentarios y seguimos respondiendo consultas. Sigan estudiando y muchos éxitos.